sepultados en el bautismo. ¿Qué es el bautismo y quiénes deberían de ser bautizados? Antes que el Señor Jesús ascendiera al cielo, Él dio a sus discípulos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Fue el deseo del Señor que sus siervos fuéramos todo el mundo con el Evangelio, bautizando a aquellos que hubieran recibido el mensaje. El bautismo es una ordenanza instituida por el Señor mismo. Esto levanta las dos preguntas. ¿Cómo es la ordenanza del bautismo llevada a cabo? ¿Cuál es el significado del bautismo? En función encontramos la respuesta verdadera al primer planteo. Para eso debemos de ir a Hechos 8, 26, 39. Allí nos encontramos con el siervo de la reina de Etiopía, viajando en su carro, leyendo el libro de Isaías, capítulo 53 en el Antiguo Testamento. Este hombre era un sincero buscador de la verdad, y por eso Dios instruyó a su siervo Felipe para que hablara con él. Felipe le dijo cómo el Señor Jesús había muerto en el Calvario para que los pecadores pudieran ser salvos. El viajero creyó en el Señor Jesús y luego le preguntó a Felipe si podía ser bautizado. Puesto que el hombre ciertamente había creído en Jesús, Felipe tuvo de acuerdo en bautizarlo. En los versículos 38-39, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron de las aguas, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Siguió gozando su camino. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de esta ceremonia, la cual se llevó a cabo de manera tan simple en un camino desierto hacia el sur de Jerusalén muchos años atrás, y la cual sigue siendo practicada hasta el día de hoy? Es un acto de obediencia a la expresada voluntad del Señor Jesús. Mateo 28, 19. El propósito no es quitar las inmundicias de la carne, sino más bien dar al cristiano una buena conciencia hacia Jesús, sabiendo que ha obedecido a la voluntad del Señor. 1 Pedro 3:21. Solamente aquellos que han oído y creído deberían de ser bautizados. Hechos 18:8. En segundo lugar, Romanos 6:3-5 enseña que es un símbolo o cuadro de verdad espiritual. El agua es el cuadro del juicio y muerte. Cuando Cristo murió, Él fue bajo las aguas, el juicio y la muerte para quitar nuestros pecados. Hebreos 9:26. Puesto que Cristo murió como el sustituto por el creyente, es igual cierto que el creyente murió por Jesús. En otras palabras, cuando Jesucristo murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Él resucitó, yo resucité. El cristiano ha muerto al pecado, al mundo y al yo. Él ya ha muerto a lo que era su naturaleza, y desde ahora en adelante Dios no ve más sus pecados, sino que ve a Cristo resucitado de los muertos y poseyendo la vida de la reencarnación de Cristo. Gálatas 2:20. Cuando un cristiano es bautizado, está haciendo una confesión pública de que ha tomado su lugar con Cristo en la muerte y sepultura, y que buscará demostrar a todos de ahora en adelante que tiene una nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12, 3:1-2. La persona bautizada es aquella que no solo ha sido bautizada en agua literal, sino que cuya vida muestra la carne y la vieja naturaleza ha sido puesta en el lugar de la muerte. El bautismo debe de ser cuestión del corazón, así como una profesión de fe externa. En los primeros días de la iglesia, cuando un creyente era bautizado, frecuentemente era perseguido y asesinado a corto plazo. Aunque hoy en las tierras paganas, el bautismo puede ser la señal para el principio de una terrible persecución, en muchos países, un creyente sería tolerado mientras confiese a Cristo solamente en sus labios. Pero cuando públicamente confiesa a Cristo por el bautizo, los enemigos de la cruz abrirán batalla contra él. Cada uno que es bautizado, que disfrute la misma experiencia que el etíope disfrutó. Escrito para él, siguió gozando su camino. Hechos 8:39. Si una persona decide no ser bautizada, el resultado puede variar dependiendo de las religiones y creencias en la que se encuentre. Aquí hay algunas posibles implicaciones. En el cristianismo, el bautizo es considerado un sacramento importante y un acto de iniciación de la fe. Para las denominaciones cristianas, el bautizo es necesario para la salvación
admisión o la entrada a la comunidad de los creyentes. Si una persona decide no ser bautizada, podría significar que no es considerada formalmente parte de la iglesia y es posible que no tenga acceso a ciertos ritos religiosos o sacramentos. A diferencia de otras religiones, el bautismo puede tener diferentes significados y requisitos, aunque las religiones pueden considerar el bautismo como una parte esencial de la práctica religiosa, mientras que otras pueden no tenerlo como un requisito obligatorio. Si una persona decide no ser bautizada en una religión en particular, es importante investigar y comprender las prácticas específicas de su religión para comprender las implicaciones, aspectos sociales y culturales. Ambos de las implicaciones religiosas, el bautizo puede tener un significado social y cultural en algunas comunidades. En ciertas culturas, el bautismo puede ser parte importante de las tradiciones familiares. Una persona decide no ser bautizada, es posible que se enfrente a expresiones o expectativas sociales por parte de su entorno. La decisión de ser o no ser bautizado es personal y depende de las creencias y convicciones individuales. Es importante reflexionar sobre las implicaciones tanto religiosas como sociales que puedan tener esta elección y considerar cómo ser alineada con las propias creencias y necesidades personales. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles por su apoyo constante y su participación en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte al canal y a dar like en este video. Al hacerlo, nos estás ayudando a crecer y a llegar a más personas interesadas en los temas que abordamos. Cada uno de ustedes nos impulsa a esforzarnos aún más para brindarles videos que les sean útiles, valiosos y entretenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental y nos anima a seguir adelante. En la Biblia hay varios personajes que se mencionaron como bautizados y que participaron en rituales de purificación, y aquí te presento algunos de ellos. En el Nuevo Testamento se registra que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río de Jordán. Mateo 3:13-16. Este evento marcó el comienzo del ministro público de Jesús. Los seguidores de Jesús también fueron bautizados. En Juan 4:1-2 se menciona que los discípulos de Jesús realizaban bautismo bajo su autoridad. En el libro de los Hechos se relata que muchos judíos y gentiles se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Por ejemplo, en Hechos 2:41 se menciona que después del sermón de Pedro en el día del Pentecostés, 3,000 personas fueron bautizadas. El etíope eunuco. En Hechos 8:26-39 se cuenta la historia del encuentro de Felipe con un etíope eunuco. Después de predicarle acerca de Jesús, el etíope expresó su deseo de ser bautizado y Felipe lo bautizó en el camino. Estos son solo algunos ejemplos de los personajes bíblicos que se mencionan como bautizados. El bautizo es un tema recurrente en la Biblia y se le da importancia en el contexto del cristianismo como un ritual de iniciación a la fe y una declaración pública a la creencia de Jesucristo. Es importante destacar que el bautismo es un sacramento de ritual de iniciación en la fe cristiana y no se menciona explícitamente como una religión en la Biblia. Sin embargo, hay varios versículos que hablan del bautismo como un acto de obediencia y como una parte de la vida cristiana. A continuación se presentan algunos versículos relacionados con el bautismo. Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto era Jesús hablando a sus discípulos antes de ascender al cielo, instruyéndolo a bautizar a los creyentes y a ser discípulos a todas las naciones. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicaba a la multitud después del día de Pentecostés, instándolo a arrepentirse, ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados justamente con él para muerte en el bautismo, y al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Esto era el apóstol Pablo explicando cómo el bautismo simboliza la identificación del creyente con la muerte y resurrección de Jesús, y cómo esto implica una nueva vida en Cristo. Gálatas 3:27. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Pablo enseña
enseñando a aquellos que han sido bautizados en Cristo, se han identificado con Él y se han revestido de su naturaleza. Estos versículos son solo algunos ejemplos que destacan la importancia del bautismo en la vida cristiana y en la obediencia de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que el tema fue de alto interés para ti. Por eso te invito a regalarme un like y a compartir este video para llegar a muchas más personas. Recuerda que los comentarios estarán habilitados para que nos cuente tu opinión en la parte de abajo. Estamos ansiosos por escucharte y conocer tu postura con respecto al tema de hoy.